Buenos días, amigos y amigas. Iniciamos una vez más con el programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, y que se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Bienvenidos a este programa. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamando al 032-813-708 o a través de WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del movimiento Cursillos de Cristiandad, representado por Huilo Gonzalo Esquivel Jacome, a quien se le agradece de todo corazón por haber aceptado esta entrevista, compartir sus conocimientos y experiencias. Bienvenido al programa Un Pueblo que Camina, Huilo. Muy buenos días para todos quienes nos están sintonizando, pues estas redes sociales, pues, ¿no? Buenos días, Juanito, qué gusto conocerle y estar con usted en este hermoso programa que ustedes lo han realizado. Muchas gracias. Siguiendo con el estudio del catecismo, hoy vamos a tratar el tema Dios revela su designio amoroso. Pero antes de entrar a este tema, vamos a conocer más a nuestro invitado y a la comunidad que él representa. Iniciamos, por favor, don Huilo, cuéntenos su testimonio de vida. Bueno, muchas gracias, Juanito, por hacerme esa pregunta, ¿no? Yo a los 33 años de edad, Cristo Jesús me llamó a hacer un cursillo de cristiandad. Pasé 3 días en cursillo. Desde ahí fue un cambio en mi persona. No digo de la noche a la mañana, sino paulatinamente. Es un caminar cristiano. Pero quienes estamos comprometidos con Jesús, estamos para cumplir lo que Él nos quiere decir. Mi vida antes, un poco torcida, hablaré así, ¿no? Por diferentes senderos, que a veces de joven no se sabe a dónde va. Pero bueno, eso pasó. Entré a cursillo, salí con una mentalidad nueva, con una visión ya renovada de seguir adelante en el camino que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Mi vida fue diferente, no una vida triste, sino una vida alegre. Como decimos en cursillos, no santos tristes, sino santos alegres. Entonces, desde este día que salí, ya soy otra persona. En mi forma de ser, en mi comportamiento, con mi testimonio, en mi hogar, en el ambiente, en el entorno donde vivo yo. Qué bien, qué bien. Ahora vamos a conocer un poco la organización a la que usted representa. ¿Qué es el movimiento Cursillos de Cristiandad? El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento de Iglesia Católica que nació en España, en Palma de Mallorca, por los años 40, en la Segunda Guerra Civil, cuando todo estaba el pueblo de espaldas a Dios. E incluso la Iglesia era perseguida. Todos los sectores sociales estaban por diferentes maneras de pensar, pues, ¿no? Pero de ahí nace la valentía de los jóvenes, porque siempre los jóvenes son la fuerza. Un grupo de jóvenes, como unos 70,000 jóvenes, hicieron una peregrinación a Santiago de Compostela.
donde pues volvieron a dar vida a la Iglesia Cristiana Católica en España. Nace ahí, en el año 41, hacen el cursillo en el 49, el primer cursillo de cristiandad. De ahí se riega a Valencia, luego a Madrid, y ahí recibieron cursillo unos aviadores americanos. Se va para América, a Norteamérica. Y hoy, digamos, resumidamente, el movimiento de cursillos de cristiandad está en todos los 5 continentes. Hay 90.000 secretariados en el mundo. Y a nuestro país entró en el año 61 cursillos de cristiandad. Y hoy tenemos en el Ecuador 13 secretariados diocesanos. Tenemos el Secretariado Nacional que nos rige, que está actualmente en Babahoyo. Recientemente se cambió el secretariado porque va en diferentes provincias, ¿no? Cambiando, y ahora últimamente está en Machala, provincia del Oro, ¿no? Y así el movimiento de cursillos de cristiandad está ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios a todos los alejados especialmente de la Iglesia Católica. Tenemos varias instituciones, organizaciones que aportan con la palabra de Dios, que apoyan la difusión de la palabra de Dios. Movimiento Juan 23, Movimiento Cursillos de Cristiandad, el Centro Bíblico Verbo Divino, algunas organizaciones. Muy bien. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de esta organización? Ya la misión de nosotros de cursillos de cristiandad es el movimiento de iglesia que promueve de una espiritualidad cristiana que fomenta la creación de comunidades evangelizadas y evangelizadoras. Tiene como finalidad la conversión de las personas mediante una experiencia vivencial con Cristo. Esa es la misión. La visión, llevar a personas a un encuentro vivo con Dios, conmigo mismo y con los demás. Esa es la visión del movimiento de cursillos de cristiandad. Excelente, muy bien. Concretamente, ¿qué actividades ejecutan? Tenemos secretariados diocesanos, como le decía, en 13 provincias. Los secretariados diocesanos tenemos una planificación anual, en la cual las actividades que hacemos es realizar cursillos de cristiandad una vez al año, 2 cursillos de mujeres y de varones. Las actividades que tenemos vocalías. Hay diferentes vocalías que se responsabilizan. Vocalía de piedad, vocalía de evangelización, vocalía de ultreya, vocalía ay, se me fue. La vocalía de la radio. Tenemos también un programa radial. Vocalía sería de sociales también. Y así las diferentes vocalías, cada uno tiene su rol, su responsabilidad. Ya está enmarcado en el calendario anual. Y tenemos encuentros nacionales también. Los encuentros nacionales tenemos de jóvenes, tenemos de escuela de dirigentes, tenemos escuelas de la fe, tenemos las escuelas de evangelización. Entonces, continuamente estamos formándonos para llevar pues esta misión por buen camino. ¿Estás preparados? Porque necesitamos los católicos, mi estimado Juan, estudiar los libros de la Iglesia, estudiar la doctrina social de la Iglesia,
estudiar la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, para conocer a un Dios. Caso contrario, no conocemos nada y bueno, por equivocaciones a veces discuten los hermanos. Muy bien. Esos cursillos tienen la duración de 3 días también. Sí, los cursillos tienen 3 días, la duración de 3 días. Pasamos 3 días dentro de un establecimiento. Tenemos casas de retiro, ¿no? Como es el Foyer de Charité. Tenemos también San Pablo Tandanacui, aquí en Cotopaxi. Tenemos también las de las hermanas en Salcedo, se me fue el nombre, esta casa de retiros. Bueno, tenemos 3 casas donde hacemos los cursillos de cristiandad. O sea, prácticamente es un retiro. Es un retiro, si hablemos así. Nosotros no decimos retiro, sino un cursillo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y las escuelas que tienen están permanentemente dando servicio de capacitación? Sí, las escuelas tenemos pues a los hermanos que están semanalmente. Hacemos 2 escuelas al mes. Al mes hacemos las 2 escuelas. Entonces los hermanos nos capacitan pues en el transcurso de esos días, nos dan sobre iglesia, la fe, nos dan el postcursillo, el precursillo y el cursillo. Entonces debemos estar pues al tanto de nuestro movimiento y de las cosas de Dios para seguir este caminar cristiano. Nada fácil, pero tampoco imposible con la ayuda de Dios. Ahí estamos adelante. Bien, hay muchas actividades que realizan, pero ¿cómo se financian? Bueno, el financiamiento es, todos los hermanos del movimiento del cursillo aportamos con unos $2, ¿no? $2 mensuales para poder financiar nuestro secretariado. Entonces de ahí salen los recursos para podernos trasladar a los encuentros nacionales que tenemos en las diferentes provincias, las actividades locales, entonces ya tenemos ahí. O hacemos autogestión, entonces hay diferentes maneras, ¿no?, de ayudarnos, porque nadie nos financia, ¿no?, sino nosotros mismos. Así es. Muy bien. Si alguien que nos escucha en este momento de la audiencia, tanto por radio como por Facebook, por redes sociales, dice yo quiero apoyar a este movimiento, ¿cómo lo haría? Bueno, apoyar serían, nosotros necesitaríamos que vengan a nuestro movimiento. Están las puertas abiertas. Y para eso estamos, para invitarles. Pero deberían pasar primeramente por cursillo, para que conozcan las normas de cursillo, para que conozcan más a Cristo. Claro que es un comienzo nomás. Y en la vida vamos haciendo camino. Eso es, como te digo, una apertura nomás al cristiano, el cursillo. Pero de ahí avanzamos, nos sirve de base, claro que sí. Entonces, invitarles a los hermanos a formar parte de estas hermosas filas del movimiento de cursillos de cristiandad. Este cursillo de cristiandad, como te decía a un comienzo, está en todas partes del mundo. Y nuestro apóstol principal es Juan Pablo Apóstol, San Pablo Apóstol, perdón. Él fue, tú conoces, un perseguidor de la iglesia, pero en el camino cambió sus pensamientos y Cristo le llamó. Y Cristo nos llama a los más pecadores. Y ahí está, Él no nos descuida. Él está de atrás, cogido de la espaldita de nosotros. ¿A dónde te vas, hijo? Por más cosas que hagamos, pero Cristo está con nosotros. Entonces, cursillos de cristiandad es un camino para seguir adelante, para seguir buscando a Cristo más y más. Mira, nosotros invitamos siempre a cursillos aquí. Aquí en La Tacunga, sí, por lo menos habrá 500 cursillistas. Pero no todos perseveran. No perseveran, han vuelto a la charca, como decimos.
a su vida rutinaria de antes y así, ¿no? Pero bueno, solo Dios es el único que puede saber porque han regresado, pero no se descuidará el Señor, no se descuidará. Él está para matar al pecado, no a nosotros. Él está para eliminar al pecado. Para eso vino Cristo. Muy bien, entonces está claro, para apoyar a este movimiento hay que apoyar en persona, integrándose al grupo, pasando por un ciclo de 3 días mínimo, ¿no? Y luego perseverando. Sí, 3 días. Luego perseverando, siguiendo el caminar y el sentir cursillista. Es hermoso, mi querido hermano Juan. Muy bien. Estar ahí es alegría, como te decía. Para este año, ¿tienen algún programa o proyecto inmediato a ejecutarse pronto? Sabrás, mi querido hermano Juanito, que por este problema de la pandemia, tanta cosa, tú sabes que estamos haciendo vía Zoom, las reuniones virtuales, y no hemos podido programar un cursillo porque necesita casi estar presencial, ¿no? Donde sentimos el amor y el fervor y la alegría de un Señor corazón. Entonces no se ha hecho todavía de programar estos cursillos. Estuvo previsto, yo incluso acabé el año anterior, yo fui el presidente de aquí, del movimiento de cursillos diocesanos de la Tacunga, ya tuve el programa ya con 2 cursillos, pero eso se quedó ahí por esta razón que te estoy explicando, ¿no? Problemas de la salud a nivel mundial que atravesamos. Entonces lo que estamos haciendo es los encuentros de grupos por vía Zoom, eso si no nos descuidamos semanalmente, ¿no? Para continuar, pues, y no enfriarnos, ¿no? Muy bien. Le agradecemos por esta información muy amplia, muy detallada del movimiento Cursillos de Cristiandad. Toda nuestra audiencia que nos escucha, nuestros amigos que nos sintonizan por radio, por la página web de las radios y por el Facebook, están invitados a participar, a integrar, a apoyar este movimiento participando en los cursillos de cristiandad. Una vez que se normalice, que se vacunen, que pase esta situación de crisis sanitaria, los cursillos volverán a la normalidad. Muy bien, continuamos con el programa y vamos a dar lectura el santo ecuatoriano. Es padre Julio María Matobello. Es un sacerdote, fue un sacerdote, abogado, poeta y político nacido en Cuenca el 8 de septiembre de 1852. Muere en Cuenca mismo el 18 de junio de 1929. Su causa ya está abierta al proceso de beatificación y en marzo de 1994 el Vaticano reconoció sus virtudes y milagros. Vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 23 minutos. Fin del espacio publicitario. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas.
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Hoy tenemos un invitado. Recordamos que nuestro invitado es el señor Willo Esquivel, del movimiento Cursillos de Cristiandad. Willo Escobar. Esquivel. Esquivel, sí, correcto. Esquivel. Entonces, vamos a dar lectura con la cita bíblica de Hebreos 1:12. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Don Willo, por favor, ¿qué significa la frase Dios se revela? Mi querido hermano, sí, el Evangelio claro nos ha dicho, Dios se revela. Hablemos del Antiguo Testamento también. Se reveló por intermedio de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac y por los profetas. Hoy que me has dicho, y dice el Evangelio, Dios se revela por Jesús. Jesús vino, nuestro Padre Dios envió para que le conociéramos a Él por intermedio de su Hijo. Y le conocemos por Jesús. Jesús vino a caminar, nació de Santa María Virgen, por el Espíritu Santo. Llegó a tener a Jesús María, y ahí se revela a la comunidad, al mundo entero. Jesús es el camino, la verdad, la esperanza de todos nosotros. Ahí le conocemos a un Dios, a un Padre. Por eso nos dice en el Evangelio de Marcos, ¿crees? El que conoce a mí, le conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, me conoce a mí. Esa es la revelación del Señor Jesús. Que tan amoroso, tan misericordioso es nuestro Padre Dios, que ha mandado a su Hijo a sacrificar y por intermedio de Él que le conozca. Porque a Dios nadie le conoce. Nadie le conoce. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? Dice que Él hablaba así nomás y escuchaba. Abraham le escuchó, Moisés cuando era pastor de rebaño de su suegro, Jetro, tenía el caminito ya muy hondo ya de tanto ir y venir. Pero después se arriesgó a irse a las montañas, Moisés. Se fue y le llamó Jesús y vio la zarza ardiente. Y cuando se sintió curioso y habla Dios desde la zarza ardiente a Moisés. Y le dice, Moisés, si quieres pisar este suelo santo, sácate los zapatos, sácate las sandalias. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nos despojemos de toda basura que tenemos en nuestro interior para seguir a Jesús, para seguir a Dios. Eso le dijo a Moisés, pues, ya reveló a Moisés, a Abraham en el caso de su hijo. Entonces, hoy Cristo Jesús vino a caminar en la tierra, a vivir con nosotros. Él vino, antes había, en tiempo de Moisés, las leyes, las tablas de la ley. Entonces los judíos lo cumplían a rajatablas, que esto se ha de hacer y esto se ha de cumplir. Pero el corazón estuvo duro de ellos. Vino Jesús con la ley del amor, a cambiar todo con el amor. Y por eso le criticaban a Jesús. ¿Y este quién es? ¿Y este quién se llama? Le decían. Entonces miren ustedes, mira Juan, lo que es Dios tan misericordioso. Por eso en una pregunta aquí que yo veo, ¿qué significa el designio amoroso? El designio amoroso de Dios es que nos da a cada uno de nosotros, unos para ser sacerdotes,
otro para ser catequistas, otro para ser de los movimientos cristianos católicos, otros para predicar la palabra, los designios amorosos de Dios. Entonces, mi querido hermano Juan, Dios está presente con nosotros. Hoy nomás en el Evangelio de ahora habla de la fe. La fe nos dice, la fe encuentro vital con Jesucristo. El Cordero de Dios camina con nosotros. En Latinoamérica está el Cordero de Dios, que nos está invitando al templo, a alimentarnos de esa palabra, alimentarnos de la palabra de Dios para seguir el caminar cristiano. No podemos nosotros así nomás seguir. Tenemos que estar conectados con el Cordero de Dios. Y eso necesitamos para ir a los lugares más pobres, más humildes, donde hay pobreza, donde hay sufrimiento. Ahí está Dios. Ahí está la misión de nosotros los cristianos católicos como cursillistas, llegar allá. Pero alimentados del Cordero de Dios. Caso contrario, podemos estar hablando en el aire. Muy bien, aclaremos algo por si alguien se pueda confundir. Hay dos verbos revelarse, el uno con B grande y el otro con B pequeña. El con B grande es sublevarse, negarse a obedecer. Revelar con B grande. Y revelar con B pequeña es la manifestación de Dios a los hombres. ¿A cuál de los dos está refiriéndose usted? ¿Al que es con B pequeña? Porque yo revelarse... al con B pequeña. Para que quede claro esto, ¿no? Sí, ya. Claro, correcto. Así es. Revelar con B pequeña y revelar con B grande, ¿no? Sí. Revelar con B grande sería no aceptar. Lo contrario. Juanito. Lo contrario de con B pequeña, ¿no? No aceptar. Eso te digo de que a veces sin querer ser un crítico de esto, a veces los católicos, como te decía a un comienzo, no estudiamos la palabra de Dios. Claro que nos vamos a misa, entramos a misa y no entendemos el verdadero significado de lo que es una misa, ¿no? Y nos dejamos llevar por los placeres del mundo. ¿Por qué? Por lo que a veces no nos concentramos. ¿A qué vamos? Por eso, antes, la ropa viene a una Santa Eucaristía, al templo, debemos ir con el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? Nuestro corazón limpio. Como se dice cuando ya estamos adentro, frente al Santísimo, al altar, cerrar el mercado que tenemos y escuchar la palabra de Dios. Entonces, mira, con B pequeña, ¿no? Nos conociendo, porque somos la imagen y semejanza de nuestro Creador. Muy bien, continuamos con el programa y vamos a dar lectura al numeral 51 del Catecismo en estudio, que dice lo siguiente: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual el hombre, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Willow, por favor, ¿nos puede dar una explicación de este numeral? Sí, Juanito. Dios, como dice por intermedio de Jesús, se hace
pues presente en cada uno de nosotros. No por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien vive con nosotros. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien persona, quien nos acompaña, está con nosotros. Y Él nos ilumina, nos da esa sabiduría y después en este caminar. El Espíritu Santo, con el bautismo, ya somos hijos de Dios y formamos la gran iglesia. Todos nosotros somos iglesia, la cabeza Cristo Jesús. Entonces, mira, Juanito, de que esta parte que me has leído, nos dice eso, ¿no? Que Cristo Jesús se ha revelado, pues, ¿no? Y nos acompaña. Y nos ha revelado ¿para qué? Para que conozcamos al mismo tiempo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Excelente. Cuando resucitó y se fue, nos dejó ¿a quién? Dijo, me voy al Padre, pero les enviaré un intercesor, que es el Espíritu Santo, el mismo Dios que está con nosotros. Así es. ¿Cómo Dios nos revela su designio amoroso? ¿Cómo lo hizo antes? ¿Cómo lo hace a cada momento? ¿Y cómo lo va a seguir haciendo? ¿Cómo podemos nosotros captar ese designio? Claro, ya te decía a un comienzo que Dios antes lo hizo por intermedio de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac, igual con Noé, cuando Dios ya se dio a conocer. Pero ¿qué pasa? Que los hombres, como hoy también, no damos mucha atención, no damos mucha importancia. Las cosas del mundo nos lleva por otro lado. ¿Y qué le dijo a Noé? Prepara, pon una pareja de toda especie, porque yo voy a mandar un castigo. Ya se molestó Dios también, pese a haberse revelado ya en ese entonces. Pero así está, digamos, los seres humanos, venimos desde años atrás, desde miles de años atrás. Y hoy en día igual nos estamos con B grande, ¿no? Que no conocemos el designio amoroso de nuestro Dios. No por todos, ¿no? Excepto algunos que estamos en este camino. Estás tú, están todos los religiosos, religiosas, laicos comprometidos. Estamos nosotros, movimientos de cursillos, Juan 23, la renovación carismática y así grupos de iglesia. Entonces, seguimos de lo que vivíamos antes, seguimos ahora también. Hoy más que nunca, tú sabes, Juanito, ¿qué está pasando? Que vino esta pandemia, hubo el confinamiento, pasamos 2 meses, a veces por temor, si esto es que las autoridades disponen, ¿no?, las medidas de bioseguridad. Pero yo, Juanito, tengo a Cristo en mi corazón. No es que desconozco la enfermedad, está en el mundo entero y es un peligro. Pero yo, Juanito, te digo con toda sinceridad, que yo no lo tengo detenidos. Te digo con toda sinceridad, hasta las lágrimas me van. Yo creo en Dios. Claro que me cuido cuando salgo,
No por ello voy a descuidarme, ¿no? Pero yo tengo la plena seguridad que Dios está conmigo. Y ten fe, Juanito, que no te va a pasar nada. La fe rompe todo, rompe montañas. Y eso te digo como testimonio. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en unos minutos. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 42 minutos. Fin del espacio publicitario. Buen día, abuelita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola, hijito. ¡Qué milagro! ¿Cómo así has venido? Abuelita, quiero que me cuentes algo de la vida de antes. Cuentos, mitos, leyendas de nuestros antepasados. Con gusto, hijito. Hay mucho que contar. Espere, voy a coger un lápiz y un cuaderno para anotar. No te pierdas, es momento de conversar con nuestros abuelitos y en familia porque hay mucho que contar. Participa en el concurso de cuentos, leyendas, mitos, memoria de nuestros antepasados. Organiza Radio Latacunga AM. Los cuentos deben ser escritos en castellano y también en idioma quichua. Hay excelentes premios para los ganadores. El texto debe ser entregado hasta el 8 de febrero en la Secretaría de Radio Latacunga. La premiación la realizaremos este 15 de febrero. No te pierdas, anímate. Participa en las categorías menores de 15 años y 16 años en adelante. Ven, participa, te esperamos. Corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Esta semana tenemos a nuestro invitado representando al movimiento Cursillistas de Cristiandad, el señor Huilo Esquivel. Voy a dar lectura al numeral 52 del Catecismo de la Iglesia, que dice lo siguiente: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su único Hijo, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere que a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Por favor, Wildo, explíquenos este numeral, por favor. Gracias, Juanito. Sí, nos hace hijos adoptivos, ¿no? Antes decía, somos hijos adoptivos por el bautismo, ¿no? Y por el bautismo entramos a formar parte de ese cuerpo misterioso de Cristo, de Dios. Y por el bautismo caminamos a una vida nueva. En el catecismo empezamos con la primera comunión
luego viene un año bíblico, y ahí viene pues la confirmación. La confirmación nos lleva pues ya a ser testigos de Cristo Jesús. Hablar de Dios desde el lugar donde nos encontremos. En nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, desde nuestras oficinas, talleres, tiendas, donde quiera que nos encontremos. Mira lo que ese gran misterio, ese gran amor que tiene Cristo Jesús para nosotros. Él nos ha puesto los sacramentos. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él, para conversar con Él. El primer sacramento que hoy nos toca hablar pues, y abordar. Hijos adoptivos, nos dice. Porque nosotros nacemos con la vida humana. Caminamos con la vida humana mientras no recibimos el sacramento del bautismo. Una vez que recibimos, ya somos hijos de Él. Qué Padre tan amoroso, que es nuestro Padre Dios, Juanito. Ese es la verdadera, pues, el verdadero amor de nuestro Padre, que no hay para Él ningún obstáculo. Así nos quiere como somos. Y tú, no te arrepientas de lo que hemos hecho atrás. Todos somos y seremos, hemos sido pecadores. Pero Dios, haciendo una bromita, no tiene memoria para lo que atrás. Se olvida, dice, de aquí para adelante. De este lugarcito para adelante, sigue. Yo me olvido de lo que has hecho. Y eso pasó con los discípulos, con todos que han cogido el camino de Dios, con los que hoy son ya santos. Solo Dios es santo. Todos tenemos nuestros pecados. Sí somos santos porque somos hijos de Dios. Mira lo que es. Sí somos santos porque Dios es santo y somos hijos de Él. En el camino que encontramos dificultades, esto es obra de nosotros. Dios nos quiere así. Es una maravilla conocer a un Dios. Vos te sientes libre, por más problemas que tengamos. Obviamente tenemos problemas en la vida, todos los seres humanos. Que no tenga yo problema, soy un mentiroso. O que yo soy un santo, soy un mentiroso. Estoy pecando. Pero Dios está con nosotros. Él nos extiende la mano y coge de la mano, Juan, de Cristo para dejar. Él quiere que todos nos salvemos. Todos somos llamados, Juanito. Todos somos llamados a la presencia de Él, a vivir en ese reino que nos ha puesto. Pero pocos serán los que llegarán al mismo tiempo. Muy bien. ¿Alguien puede decir o puede preguntarse cómo Dios me dice a mí qué es lo que tengo que hacer en la vida? Qué linda la pregunta, Juanito. ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué tengo que hacer? Hacer cosas buenas. Primeramente, empezar con la oración. La oración es que nos comunicamos con Dios. ¿Para qué? Para hacer cosas buenas. Para que Dios nos dé la sabiduría para poder conversar con los demás. Hacer el bien a los demás sin esperar recompensa. Mirar a los más necesitados. Si no tengo económicamente para dar, puedo dar mi testimonio de vida. Puedo dar la palabra del Señor, que es alimento de vida. Puedo compartir a quienes no conocen. Algunos estarán deseando conocer a Dios. Desde antes el hombre, desde
miles de años, el hombre 100 maneras. Entonces, nosotros, cristianos comprometidos es seguir el camino de Cristo. Y ahí estamos. Dios nos alumbre en nuestros conocimientos. Él mismo nos pondrá pues las palabras en nuestra boca, ¿no? Porque Dios es la palabra y nosotros somos la voz para comunicar a los demás. Para eso se hizo las Escrituras. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Qué hermoso que es cuando tú te pones a leer un texto bíblico y reflexionas, cómo llega hasta el fondo de tu corazón. Y sabes discernir el mensaje. Pero si estás con el Espíritu, caso contrario, será una lectura más, nada más. Pero si nosotros nos ponemos en manos del Señor, el Señor nos da esa sabiduría que es el Espíritu, la gracia, el don que tenemos por intermedio del Espíritu, la gracia gratuita que nos da Dios. Entonces, mira, Juanito, lo que te podría decir en torno a esta pregunta, ¿no? Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Seguimos con el estudio del Catecismo. El numeral 53 nos dice: el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y a la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Una breve explicación, don Huilo, a este numeral. Y Juanita, sí, Dios nos ha dado pues el entendimiento por el Espíritu Santo. Y ya más antes te dije la oración para con Él. Primero hay que conversar con Dios para luego pues hacer nuestra voluntad. Eso es lo que nos dice pues, ¿no? Que nosotros conversemos con Dios para que de ahí salga nuestra propuesta, nuestras buenas intenciones de caminar en la vida cristiana, en la iglesia, ¿no? Esto es hermoso que Dios nos da pues, ese designio tan amoroso. Y Cristo, pues, el que está con nosotros y nos acompaña. Y luego decía a sus apóstoles en el Evangelio de Marcos, capítulos 29, me parece, estoy bien al tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Yo les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vayan y prediquen el Evangelio por todas partes del mundo y que todos ellos hagan mis discípulos. Qué hermoso, ¿no? Esos son los designios que nuestro Padre Dios nos ha dado. Primero hay que conversar con Él, luego con los demás. Primero la autorización de nuestro Papá Dios, pues, ¿no? Y ahí para hacer nuestra voluntad. La voluntad primero de Dios y luego la nuestra. No podemos hacer con nuestra propia voluntad, como nuestros hermanos de la iglesia separada van, siendo católicos se van. ¿Qué están haciendo? La voluntad de ellos, no la voluntad de un creador. Excelente. Muy bien. Vamos con nuestro segmento de saludos a toda nuestra amable audiencia. A toda nuestra amable audiencia que nos escucha por Radio Latacunga AM y FM, por las redes sociales. Tenemos al movimiento Cursillos de Cristiandad, a todos sus miembros, un saludo muy especial, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos
al padre Guido Mise, coordinador laical de la diócesis de La Tacunga, a todas las personas involucradas en el trabajo en la iglesia. Vamos a también a extender nuestro saludo a las siguientes personas que nos ven por Facebook: Olga Parra, Norma Soria, Antonia Zorrilla, más personas que nos sintonizan. Gracias por esa audiencia. Don Willow, por favor, cuéntenos en un minuto cómo les afectó la pandemia y si van a recuperarse o se están recuperando paulatinamente las actividades que ustedes realizan cada año. En un minuto, por favor. Sí, esta pandemia nos ha afectado bastante en el sentido de que no hemos tenido las reuniones presenciales. Hemos estado solamente con reunión de Zoom. Y bueno, te digo, en lo personal, no lo cojo bien estas reuniones así por vía Zoom, ¿no? Estar objetivamente, personalmente, con esa alegría, con ese fervor, ¿no? Sí nos ha cogido un poquito medio también. Pero bueno, ahí estamos, con la esperanza que Dios cualquier momento pondrá esa manito para que se elimine este virus y volvamos pues a una vida ya normal, ¿no? No normal, pero sí con nuevas medidas, cuidándonos. Y eso debía ser desde las potencias grandes, pero pese a eso, llegó también para ellos la pandemia, ¿no? Hubo tantos fallecidos. Parece que en Europa hay mucha población así ya envejecida, ¿no? Que murieron también. Pero bueno, yo también estoy viejito, pero gracias a Dios todavía estoy con vida, ¿no? Iremos recuperando, Juanito, iremos recuperando poco a poco, paso a paso, ¿no? Muy bien, excelente. Para volver, pues... Le agradecemos una vez más a don Willow por su tiempo, su valioso tiempo, sus enseñanzas, su experiencia. Esperamos pues invitarle nuevamente a otro programa. Esta fue, amigas y amigos, una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Los esperamos el siguiente sábado con una emisión más de este programa. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por la participación. Hasta la próxima semana. Antes que te vayas. Gracias. Juanito, antes que te vayas, agradecerte de todo corazón a ti, que me has tomado en cuenta este programa Un Pueblo que Camina. Y agradecer aquí el programa a nuestro señor obispo,